Ya en esta sesión estaríamos contemplando lo que serían los conceptos de acciones empresariales y otro concepto muy importante que es una herramienta que yo utilizo mucho al momento de realizar mis inversiones, que son los ETFs. Comenzamos con las acciones. ¿Cuál es su concepto básico? Estas representan parte de la titularidad de una sociedad cotizada. Su conjunto constituye el valor o capital de mercado de una compañía. Aquí podemos observar un título de certificado de acción de la empresa Microsoft, y como habíamos visto en sesiones anteriores, nosotros podemos ganar al ser accionistas de una empresa, podemos obtener dividendos en caso de que la compañía tenga como política financiera liberar este pago, que sería una regalía para los accionistas, y podemos obtener beneficios al momento de la venta de las acciones. Yo compro a un precio y vendo a un precio más caro. Aquí podemos observar ejemplos claros de acciones empresariales. Yo aquí tengo acciones de Nokia, por ejemplo, Ford, General Electric, que son compañías que les estoy dando continuo seguimiento. Algunos ETF, AMS es Advanced Micro Devices, Microtechnology, Intel Corporation, etc. ¿Qué son en este caso entonces los ETFs? Se le conoce en inglés como Exchange Trade Funds o fondos de inversión cotizados. En resumen, estas herramientas lo que hacen es constituir un híbrido entre un fondo mutuo o un fondo de inversión y una acción. ¿Qué quiere decir esto? Estas son compañías que al actuar como fondo de inversión tienen activos empresariales, es decir, tienen acciones de otras compañías y lo que hacen es constituirlas dentro del fondo, y ellos como empresa particular lo que hacen es librar acciones dentro de las bolsas de valores. De esta forma lo que se está haciendo entonces es invertir de manera indirecta en los activos que están contemplados dentro del fondo de inversión. Algunos lo que hacen es replicar índices de referencias, otros también ayudan porque liberan dividendos, y los más populares son los que están a continuación. El SPY es un ETF que como fondo de inversión tiene todas las acciones que componen al S&P 500, las 505 compañías, pero distribuidas de una manera gradual, es decir, tiene mayor posesión de las acciones más representativas y disminuye a medida que tienen menor importancia en la cadena del S&P 500. De esta forma, el SPY entonces tiene un valor de acción que cotiza en bolsa. Luego tenemos el DIA, que es un ETF que persigue a las 30 compañías del Dow Jones, y el QQQ, que lo que hace es darle seguimiento o tiene en posición de activos a las 100 acciones del Nasdaq 100. Por ende, podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos una lista o ejemplos de ETFs. Tenemos el valor del SPY. Una acción del SPY tiene un valor de $306.14. Ha alcanzado el día de hoy precios históricos, hoy 1 de noviembre de 2019. La empresa Spider lo que hizo entonces es tener posesión de todas las acciones del S&P y de esta forma liberar un instrumento a manera de acción en la cual uno puede invertir. ¿Cuáles son las ventajas de los ETFs? La ventaja que tienen esta clase de instrumentos es que lo que hacen es que mitigan hasta cierto punto el riesgo. Si yo invirtiera en una sola compañía, el riesgo sería mayor. De esta forma lo que estamos haciendo es invertir en una canasta de activos de manera indirecta. No tenemos posesión de acciones, por ejemplo, de Apple, Microsoft, que están dentro del S&P 500, pero de manera indirecta le estamos dando seguimiento al movimiento o el peso ponderado que estas acciones puedan tener dentro del fondo. Aquí tenemos el ejemplo del QQQ, que persigue al Nasdaq 100. Es la empresa Invesco la que liberó ese ETF. La empresa de Dow Industrial Diamonds liberó este ETF, que es el Spider Dow Jones, y también tiene un valor de $273. El IWM es un ETF que persigue a las empresas del Russell 2000. El fondo se le conoce como iShares. También hay ETFs que dan seguimiento a lo que serían las materias primas, como el caso del oro. El GLD o Spider Gold Trust es uno de los ETFs más importantes, puesto que contiene activos de oro dentro del fondo. El uso es un United States Oil Fund,
Las acciones andan por un precio de $11,69 y él está expuesto al movimiento del petróleo en los mercados en general. De tal forma que invertir en este ETF es invertir de manera indirecta en el movimiento del precio del petróleo. El GBTC, la empresa Grayscale Bitcoin Trust, lo que liberó fueron acciones para darle seguimiento al movimiento del Bitcoin. Y esto es interesante porque aquellas personas que están interesadas en invertir en criptomonedas pueden invertir de una manera muchísimo más segura, debido a que esta empresa está cotizando en la bolsa de valores y contiene todas las regulaciones necesarias que están dispuestas por la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y otros entes fiscalizadores. Actualmente el valor anda en $11,20. Este valor máximo que alcanzó hace un año de 17.40 fue cuando el Bitcoin este año 2019 alcanzó un precio máximo o ha alcanzado un precio máximo de $14,000. De tal manera que cuando sube el Bitcoin, suben las acciones de Grayscale Bitcoin. El CGW es una empresa que se le conoce como Power Shares. El fondo es un ETF que da persecución a un índice global del agua. Existe un índice que lo que hace es darle seguimiento a aquellas empresas de tratamiento de aguas, empresas embotelladoras, entre otras compañías, que al fin y al cabo es muy importante porque sabemos que en un futuro el agua sería el nuevo petróleo. ALTI es un ETF que libera alto porcentaje de dividendos y se enfoca principalmente en empresas que tienen o liberan porcentajes muy altos de dividendos. A mí me gusta invertir en esta clase de ETFs porque son bastante neutrales, no tienen altos movimientos ni picos muy drásticos de movimiento, ¿no?, en las acciones, y es bastante estable. El EEM es un fondo de inversión, el iShares, lo que hace es perseguir a los mercados emergentes como tal. También podemos darle seguimiento al mercado chino, a sectores empresariales o sectores industriales, etc. El BXX lo que hace es darle seguimiento al índice de volatilidad o VIX. Lo que hace este ETF entonces es tener exposición a dicho índice de volatilidad y a las negociaciones de contratos de futuro que están expuestos dentro del fondo. Asimismo podemos apreciar la siguiente información. En términos de sectores, existen ETFs en base al sector energético, sector financiero, utilidad industrial. Este es un Gold Miners también, que es un ETF que persigue a las compañías mineras en oro. Sector tecnológico, salud, etcétera, ¿no? Aquí hay una serie de ETFs, los más representativos en base a sectores. Quiero hablar un poco del Invesco en Morningstar. También lo que hace Morningstar es calificar a los ETFs ya como un 5 estrellas. Los ETFs también liberan algunos dividendos, 0.78%. Aquí podemos apreciar también el riesgo al cual estaríamos sometidos si invirtiéramos en esta clase de instrumentos o herramientas. Riesgos versus categoría para los últimos 3 años puede ser un poco por encima del promedio, debido a que el Nasdaq 100, prácticamente este ETF que persigue el Nasdaq 100, está expuesto a un sector muy específico que sería tecnología. Asimismo, me lanza un poco de información sobre la proyección que puede tener este ETF, retorno versus categoría. Se proyecta que va a alcanzar un precio más alto en el futuro, pero que su riesgo puede ser bastante elevado. Correspondiente a su portafolio, ¿cómo está cargado el fondo? Aquí está cargado específicamente por acciones empresariales de Estados Unidos y algunas, un porcentaje mínimo, un 2.37% de activos no representantes de Estados Unidos. ¿Cómo está distribuido el fondo en base a sector? Consumer cyclical, lo que es tecnología, casi el 60%. Por eso es que el riesgo puede ser un poco elevado. Y aquí lo que podemos observar son las empresas que tienen mayor peso dentro del QQQ. Que en este caso tenemos las 10 con mayores pesos. Tenemos por supuesto lo que sería Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google como la más representativa. Y por debajo Intel, Cisco, Comcast e incluso Pepsi. Ellos tienen alrededor dentro de su portafolio 11.42% de todo el fondo está destinado a Microsoft, que representan 8.965 millones de acciones. Luego tenemos el ejemplo de un ETF de sector solamente financiero, paga un porcentaje gradual de dividendos
En este caso, los ETFs pueden pagar mensual, trimestral, bimensual, semestral e incluso anual. Ese sería el riesgo. Es un promedio dentro de la industria. Para 5 años indica que el retorno versus esta categoría puede bajar un poco. El portafolio, ¿cómo está compuesto? Generalmente también por empresas americanas, 100% financiero completamente. ¿Y cómo está cargado el fondo? Por Berkshire Hathaway. Este es el fondo de inversión de Warren Buffett. Dicho de esta forma, entonces, este ETF tiene en su mayoría acciones por 3.100 millones. JP Morgan, Bank of America, aquí están los bancos más grandes del mundo, que Goldman Sachs es uno de los más grandes, el Citigroup, Wells Fargo, etc. Porque el ETF está destinado a un sector completamente financiero. Este es un ETF que quería mencionar, que libera alto porcentaje de dividendo de manera mensual. Para los extranjeros corresponde a un 3.5% de retorno solo en dividendo anual. El riesgo versus categoría. Este ETF lo que hace es perseguir o tiene dentro de su portafolio de activos todas aquellas compañías que tienen muy baja volatilidad, pueden ser muy por debajo del 1.0 beta representativo en los mercados y que tienen o liberan alto porcentaje de dividendos. El riesgo versus categoría es bastante bajo porque las compañías son bastante neutrales, bastante estables, el retorno es bastante lento porque es un ETF destinado específicamente a liberar fondos. Dentro de 5 años se dice que puede tener un alto porcentaje de retorno en base al movimiento de su precio. El portafolio, ¿cómo está compuesto? Casi el 100% en acciones empresariales americanas, pero tiene una mejor distribución en base a sectores, siendo el mayor sector real estate, que sería la parte de inmobiliario, servicios financieros y la parte de energía. Serían los 3 sectores más representativos, y su portafolio compuesto por Iron Mountain, AT&T, Alta Group, etc. De esta forma puedo observar aquí en Ameritrade los pagos que me han abonado algunos de los ETF a manera de dividendos. El SAPHD, yo tenía alrededor de 50 acciones en aquel entonces, en el año pasado, en 2018. Luego la sustracción de los impuestos fueron alrededor de $4. Luego tenemos ANGL, que era un ETF que perseguía también bonos corporativos. Me estaba abonando alrededor de $3 al mes en base a un cierto volumen de acciones. Alti, mencionábamos en Thinkorswim, me está abonando cerca de $5. Alti ya está liberando para los extranjeros cerca de 4.5 o 5% de retorno anual. Y estos serían algunos ejemplos de ETFs, ¿verdad? Una forma muy balanceada para realizar nuestras inversiones.